Hola, mi nombre es Sebastián Quintero, soy cinturón negro primer dan en judo y les voy a hablar sobre la influencia del judo en la historia del BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu. El samurái surge del Japón antiguo, del periodo Kamakura. Kamakura es uno de los shogunatos. Hay que tener en cuenta que en Japón hubo 3 shogunatos: el shogunato Kamakura, que fue el primero donde surgen los samuráis, el Ashikawa y el Tokugawa. El samurái seguía los 7 principios del Bushido. Eran ciertas normas que si las incumplían, ellos mismos decidían hacerse seppuku, que era un ritual de sacrificio, autosacrificio, o harakiri. Ellos tenían un arte del combate cuerpo a cuerpo, era el jiu-jitsu, porque no habían golpes, puños ni patadas, porque como tenían armadura, podían al dar un golpe fracturar, entonces hacían agarres, de ahí hacían derribos, de ahí hacían llaves. En el periodo Meiji se prohibieron las artes marciales, no se podía andar con katana, y ahí fue donde cayó la casta samurái, la élite samurái. Como ya no se podían las artes marciales, Jigoro Kano, hijo del emperador, que era una persona en su niñez pequeño, flaco, sin fuerzas, empezó a practicar Jiu-Jitsu, Shinjo Shito Ryu y Kito Ryu, que el Kito Ryu es donde vienen los Kansetsu Waza, que son las luxaciones, y del Shinjo Shito Ryu viene los Nage-Waza, las proyecciones, el Katame-Waza, las inmovilizaciones y el Shime-Waza. Jigoro Kano tomó estas 2 artes del Jiu-Jitsu, estas 2 ramas del Jiu-Jitsu, y creó el judo como un método no tanto militar, sino más educativo, como un estilo de educación física. Y creó su dojo, el Kodokan, en 1882. De los primeros alumnos de Jigoro Kano sale Sakujiro Yokoyama, Shiro Saigo. Hay que entender que Sakujiro Yokoyama fue el formador de Mitsuyo Maeda. Mitsuyo Maeda viajó por todo el mundo y justamente estuvo en Brasil, donde allí fue conocido como Conde Koma. Enseñó judo, o como le decían en su tiempo, Kano Jiu-Jitsu, Kodokan Judo, a Carlos Gracie, Helio Gracie y Luis Franca. Luis Franca tenía sus alumnos, uno de ellos fue Osvaldo Fada. Entonces hay que entender que los Gracie le enseñaban Jiu-Jitsu, ellos crearon su arte marcial, el Brazilian Jiu-Jitsu, como le decían en su tiempo, Gracie Jiu-Jitsu. Ellos le enseñaban, los Gracie le enseñaban a las élites, mientras que Osvaldo Fada le enseñaba a la gente de bajos recursos, a las favelas, y es donde se da el choque entre los Fada y los Gracie, el linaje Fada y el linaje Gracie. Dicen que ellos hacían combates cerrados y muchos de esos combates ganaban los Fada, porque ellos fueron los que implementaron las llaves a las piernas y muchas veces ganaban con dichas llaves.